Capítulo 1. El cerebro, estructura y especialización. El cerebro es un órgano prodigioso, es una máquina pensante, capaz de imaginar, ordenar, percibir, elaborar, razonar y recordar. El cerebro humano produce cada día una media de 50.000 pensamientos distintos. Además de los millones de imágenes que registra de modo más o menos inconsciente desde la infancia, es capaz de acumular una cantidad increíble de informaciones más o menos complejas. En la India se encuentran eruditos capaces de citar de memoria todos los cantos del Rig Veda. El cardenal Giuseppe Mesofanti, uno de los más grandes lingüistas de todos los tiempos, aprendió 114 lenguas y 72 dialectos. En los años 50, en Rusia, el neurofisiólogo Alexander R. Luria estudió el caso especial de un hombre de memoria prodigiosa. Lograba recordar todos los conjuntos de números y de palabras sin sentido que había oído una sola vez, incluso muchos años antes. Con la misma facilidad podía repetir estas listas también al revés, desde el fin al principio, o desde cualquier punto intermedio. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos citables de personas cuyas facultades mentales han alcanzado tal capacidad, que son noticia. Pero no son ejemplos fuera de lo normal. Por el contrario, son únicamente ejemplos de aquello que se puede obtener conociendo, entrenando y utilizando la propia actividad mental. Los 1500 gramos de materia gris y blanca que llevamos dentro de la caja craneal dan vida a una de las más complejas y fantásticas estructuras biológicas del mundo. Los antiguos fisiólogos consideraban el cerebro como un órgano homogéneo, sin ninguna parte especializada. A partir de este siglo ha comenzado a ganar terreno la tesis, avalada por determinados descubrimientos, de que el cerebro está organizado en áreas específicas. Cada una de ellas, efectivamente, preside una actividad diferente. En 1861 el cirujano francés Broca descubrió, durante una autopsia, la primera localización cerebral, el área del lenguaje, que desde entonces es llamada justamente el área de Broca. En los años posteriores, muchos otros científicos hicieron descubrimientos en este sentido, y localizaron otras áreas con diversas especializaciones. En nuestros días, la teoría de la especialización cerebral sigue siendo válida, pero los modernos descubrimientos científicos han permitido precisarla, retocándola con algunas modificaciones. El cerebro, apreciado por un observador, parece como una gran nuez recorrida por una cesura en el centro. Por lo tanto, está dividido en dos hemisferios, ligados entre sí en las capas profundas. Se sabe que el cerebro está protegido por tres membranas superpuestas, la dura madre, la aracnoide y la pia madre, además de la caja craneal, en la superficie. Una estructura análoga estratificada caracteriza también el cerebro, que está compuesto de una capa externa, corteza, de un estrato más interno, sistema límbico, y de un núcleo que comprende cerebelo, mesencéfalo y tálamo. Según las teorías del neurofisiólogo americano Paul D. MacLean, esta estratificación cerebral puede ser interpretada en clave evolutiva. Para MacLean, el núcleo cerebral, cerebelo, mesencéfalo y tálamo, corresponden al cerebro reptil y a la mente instintiva, comportamientos innatos, territorialidad, sexualidad, reproducción. Los reptiles como forma de vida en la escala evolutiva. Al sistema límbico corresponden el cerebro límbico y la mente emocional, comportamientos afectivos, comunicación y socialización. En la evolución, los mamíferos. La corteza cerebral o neocorteza es el estrato más reciente en la escala evolutiva, y es la sede de la mente racional, comportamientos motivados, conocimiento teórico, posibilidad de decisión. En la evolución, aparece el último ser viviente, el hombre. El cerebro y sus especializaciones.
Volviendo a las áreas cerebrales especializadas, es necesario destacar que están localizadas solo en la corteza cerebral, y se pueden dividir en tres categorías: zonas de proyección, zonas de asociación y zonas silenciosas. Las zonas de proyección y el movimiento. Estas zonas registran las sensaciones recogidas por los órganos del sentido, o envían a los músculos órdenes motoras. Su extensión es tanto más grande cuanto más importante es la región del cuerpo que depende de ellas para la vida del ser. En el hombre, por ejemplo, las zonas que corresponden a la mano y a los dedos son más extensas que las que se refieren a los pies y a sus dedos. En el perro, y en otros animales, la zona predominante es la del olfato. El esquema representa la distribución, sobre la corteza cerebral, de las áreas motoras, es decir, de las áreas que controlan los movimientos voluntarios de las distintas regiones corporales. Las zonas de asociación son los verdaderos centros intelectuales. Por una parte, controlan el comportamiento del individuo frente al ambiente externo, lo que podría llamarse el autocontrol. Por otro, combinan y asocian las diversas sensaciones experimentadas por el individuo en presencia de un objeto o de una situación. Mediante estas zonas, el maullido de un gato, por ejemplo, despierta en nuestra mente un gran número de impresiones visuales: el aspecto del animal, olfativas, el olor del animal, táctiles, el contacto con su pelo, afectivas, sentimientos experimentados hacia los gatos, dolorosas, arañazos. Una lesión en estas áreas produce la llamada ceguera mental, es decir, la incapacidad por parte del enfermo de asociar aquello que ve con los recuerdos, y por tanto, de reconocer objetos, animales y personas vistas centenares de veces resultarán siempre desconocidas. Las zonas silenciosas. Las zonas silenciosas se refieren a la actividad intelectual superior. Básicamente están localizadas en la región de los lóbulos prefrontales. Desde el punto de vista funcional, mantienen el equilibrio entre las tendencias depresivas y las tendencias exaltantes, proyectan la atención sobre las ideas abstractas y las sensaciones del mismo tipo, separándolas de las circunstancias y fijándolas en la memoria, y controlan los impulsos psicomotores. Los hemisferios cerebrales. Las áreas especializadas pueden ser divididas también tomando como base la lateralidad cerebral. El cerebro está compuesto por dos hemisferios. Las zonas de proyección motora están presentes tanto en el lado derecho como en el izquierdo, pero activan las correspondientes partes del cuerpo de un modo cruzado. Es decir, del hemisferio derecho parten los estímulos que alcanzan la parte izquierda del cuerpo, y viceversa. Del hemisferio izquierdo surgen los impulsos que afectan la movilidad del lado derecho del cuerpo. Muchas áreas especializadas, en cambio, están presentes solo en un hemisferio o más en uno que en otro, según el tipo de actividad. A grandes rasgos, el hemisferio derecho contiene centros y áreas que dirigen actividades de tipo intuitivo, creativo e imaginativo. Imaginación visual, sentido del ritmo, capacidad de síntesis, actividad onírica, creatividad, son todas actividades mentales específicas del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, en cambio, está caracterizado por centros con actividades lógicas, racionales. Análisis, lógica, lectura, escritura, lenguaje, capacidad matemática, son actividades del pensamiento producidas por el hemisferio izquierdo del cerebro. Las neuronas, importancia de los estímulos. El cerebro humano está compuesto de un número de células, neuronas, que puede variar, en un ser humano adulto, entre 10 y 100 billones. La enormidad de esta cifra puede resultar sorprendente, pero es aún más fascinante saber que cada una de estas células, gracias a su estructura especial,
puede desarrollar cerca de 10.000 funciones diferentes y procesos diversos, entre los cuales figura la memorización. Al contrario de las células que conforman los distintos tejidos del cuerpo humano, las neuronas no se reproducen, sino que mueren. Esta noticia podría resultar alarmante, pero la naturaleza ha creado un sistema que burla el límite de nuestras células cerebrales. La estructura de las neuronas es completamente diferente de la de cualquier otra célula. También las células neuronales necesitan de una serie de elementos químico-biológicos para su propia nutrición y para la vida misma. Pero, a diferencia de las otras células, las neuronas necesitan también otro elemento que, a la par de la alimentación, les garantice la vida, la longevidad y la calidad de funcionamiento. Este elemento es la estimulación. Todo lo que llega al cerebro a través del sistema nervioso, bajo la forma de estímulo, produce descargas energéticas y reacciones físico-químicas. Estas reacciones actúan sobre las neuronas, modificando su estructura. Una estimulación repetida produce reacciones que amplían las conexiones sinápticas de las neuronas y aumentan el número de puntos de contacto entre ellas. Alimentación correcta, respiración conveniente, actividad sana y en armonía con los ritmos naturales del organismo, son elementos esenciales para garantizar no solo la salud, sino también la eficiencia física y la mental. La salud mental de todas maneras necesita también una intensa estimulación para producir buenos resultados. Es suficiente con mantener alerta los propios sentidos y recoger cualquier mensaje que venga de ellos: olores, sonidos, sabores, colores, sensaciones táctiles. Bajo distintas formas, toda nuestra vida, en cada uno de sus días, está plena de estímulos de este tipo. Un niño se fascina con estos mensajes y es capaz de percibir inmediatamente y con simplicidad cualquier matiz para vivirlo con intensidad emotiva. Para nosotros, en cambio, la búsqueda de las sensaciones, de las emociones, se convierte casi en una cruzada. Con el paso de los años, los adultos nos insensibilizamos para gozar de cualquier cosa pequeña que reciban nuestros sentidos. Despertar los sentidos, redescubrir con sabiduría la alegría sutil de cada mínima experiencia, podrá no solo restituirnos la inmediatez de la infancia, sino también contribuir en la eficiencia de nuestro cerebro en cualquier edad. Las ondas electromagnéticas. Cada vez que un rayo luminoso alcanza nuestros ojos, que un sonido lejano llega hasta nuestros oídos, que un perfume penetra en nuestra nariz, que algo entra en contacto con nuestra piel, que un alimento está en nuestra boca, nace en una célula nerviosa sensorial un mensaje eléctrico que recorre las terminaciones nerviosas y llega al cerebro, donde se transforma en sensación. Para cada movimiento que hacemos con nuestro cuerpo, el cerebro produce los impulsos eléctricos que son enviados a los músculos correspondientes. Nuestra actividad pensante es, a nivel cerebral, una producción de ondas electromagnéticas que pueden registrarse por un aparato llamado electroencefalógrafo. Este aparato está dotado de electrodos que se aplican al cráneo, a través de los cuales se registra la actividad cerebral. Esta no es continua ni uniforme, sino que varía según las condiciones fisiológicas y psíquicas. Tipología. A través de las investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad, la ciencia ha llegado a la definición de 4 haces de ondas mentales. Ondas beta, alrededor de 12 o 21 ciclos por segundo. Son ondas producidas por el cerebro en estado de vigilancia, y denotan una actividad neuronal intensa. El pensamiento está caracterizado por la racionalidad y la lógica. Ondas alfa, alrededor de 7 a 12 ciclos por segundo. El individuo está en estado de presomnolencia o de intensa concentración. Estas ondas son producidas cíclicamente también durante el sueño REM. La actividad neuronal es suave.
El pensamiento es de tipo creativo o intuitivo. Ondas Z, aproximadamente, de 4 a 7 ciclos por segundo. Ondas delta, aproximadamente, unos 4,5 ciclos por segundo. Tanto las ondas Z como las delta son ondas típicas de algunas fases del sueño y del sueño profundo. En el caso de las ondas cerebrales delta, se habla de medio ciclo por segundo, como nivel mínimo de actividad cerebral. Delta medio, en efecto, corresponde al estado de coma. Delta cero corresponde a un electroencefalograma plano, es decir, a la muerte cerebral. Las ondas mentales y el sueño. En la antigüedad, se llamaba al sueño pequeña muerte, pero esta analogía es válida solo parcialmente. En realidad, el cerebro continúa trabajando incesantemente mientras dormimos, si bien su actividad es diferente de la vigilia. Durante el sueño, desaparecen las ondas beta y se instaura un ritmo oscilatorio que va de alfa a delta, pasando por zeta en la primera fase. Luego, de delta a alfa, siempre a través de zeta, y después, de alfa a zeta, para subir finalmente a alfa. Este ritmo continúa descendiendo y subiendo durante toda la noche. La marcha cíclica tiene un intervalo, que oscila en torno a los 90 minutos. Cada hora y media, aproximadamente, las ondas mentales son de tipo alfa y permanecen como tales por un periodo, que puede variar entre los 8 y los 20 minutos. Este periodo ha sido llamado periodo REM, del inglés Rapid Eye Movements, que significa movimiento rápido de los ojos. Durante todas las otras fases del sueño, el individuo se mueve y cambia de posición. Durante el periodo REM, en cambio, hay una imprevista caída de tono muscular, el cuerpo permanece inmóvil y únicamente los ojos se mueven, siguiendo las imágenes del sueño. El sueño REM es característico de los mamíferos, así como de algunas especies de pájaros, pero no, por ejemplo, de los reptiles. Entre los seres humanos, la cantidad de sueño REM varía en función de la edad. Para el feto, casi el 95% del sueño es de tipo REM. En el neonato, desciende al 50-60%. Al aumentar la edad, disminuye progresivamente la cantidad total de sueño REM. Numerosos investigadores han intentado saber qué sucede si una persona se ve privada del sueño. Han sido estudiados los efectos de privación total, de privación parcial y de privación limitada al sueño REM. Los experimentos más significativos en este sentido han sido realizados por el americano Kleitman. Los voluntarios que se sometieron a la privación total del sueño acusaron, después de 2 o 3 días, estados de alucinación visual y acústica. Las personas sometidas a privación parcial no presentaron reacciones especiales, salvo una tendencia a aumentar las horas medias de sueño una vez terminado el experimento. Las peores consecuencias se dieron, en cambio, con las personas que fueron sometidas a privación de los periodos REM. Después de 2 o 3 noches de este tratamiento, acusaron un estado de profunda depresión, además de presentar perturbaciones en la memoria y en el aprendizaje. La noche siguiente a la conclusión del experimento, estas personas tuvieron un sueño preferentemente REM. La conclusión lógica de lo expuesto es que el sueño REM es muy importante para mantener el equilibrio interno de nuestro organismo y de nuestra psique. Los ciclos biológicos. Durante el día, nuestros ritmos cerebrales fluctúan entre una mayor actividad beta y algún síntoma de actividad alfa. Naturalmente, esta valoración es puramente indicativa. En la realidad, cada ser humano tiene una precisa situación cerebral que le es propia, debida a su estado fisiológico y psicológico, además del tipo de actividad que desarrolla y de los intereses dominantes. Evidentemente, un estudioso de matemáticas tendrá una mayor actividad beta, pensamiento lógico racional. Por el contrario, un artista, un creador,
tendrá una mayor actividad cerebral de tipo alfa, intuición, fantasía, creatividad. Las situaciones se desarrollan, por tanto, según esquemas subjetivos que determinan su individualidad. En el caso del matemático, podrá tratarse de una persona que aplica la racionalidad a situaciones en que incluso no se requiere ocio, hobbies, vida emocional. O bien, puede ser racional en el ámbito del trabajo, pero creativo en otras situaciones. En el primer caso, habrá desarrollado una tendencia a la racionalidad, ondas beta. En el segundo, tendrá un equilibrio más o menos armonioso entre racionalidad e intuición, ritmos alfa y beta. Para el artista, se aplica el mismo parámetro, según deje más o menos espacio a su tendencia intuitiva, o más bien se mueve en una situación de equilibrio entre lo racional y lo irracional. Su actividad mental reflejará la primera o la segunda situación. Pero, cuidado, no somos víctimas ni de nuestras ondas cerebrales ni de nuestros hábitos. Las primeras pueden ser gestadas, y los segundos, si no nos gustan, pueden cambiarse. Lo importante es conocer los mecanismos que regulan nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar. Una vez hecho esto, es posible cualquier cambio, y también el estudio y el aprendizaje pueden resultarnos ventajosos. Más adelante veremos cómo. El cerebro trabaja incesantemente incluso durante la noche. El cuerpo reposa y lo mismo hace, en parte, la mente. El sueño, en ciertos aspectos, es una actividad, si bien se trata de una actividad especial y acompasada según ritmos precisos. El día y la noche se suceden incesantemente, y lo mismo, si bien con intervalos de tiempo más largos, ocurre con las estaciones. Las aguas del mar fluyen y refluyen bajo la fuerza de atracción de la luna. Las flores abren sus corolas a horas determinadas, y con la misma precisión las cierran al atardecer. Regulados por un instinto natural, muchos animales se aletargan con los primeros fríos y se despiertan en la primavera. Toda la naturaleza, en esencia, está hábilmente organizada en movimientos incesantes, aunque en algunos casos, lentísimos. Todo está regulado por un reloj biológico que, sin detenerse nunca, determina el sucederse de las estaciones, de las reproducciones, de la vida. También nosotros, los seres humanos, poseemos este reloj interno y, gracias a él, nuestra vida fisiológica y, como reflejo, la psicológica, proceden y se perpetúan. El subir y bajar de la temperatura corporal, los estímulos del apetito, las necesidades fisiológicas, los ciclos menstruales, la alternancia del sueño y de la vigilia, son todos aspectos de nuestra cadencia rítmica, cíclica. Romper o alterar estos ciclos puede ser extremadamente dañino para la salud psicofísica. Por otra parte, reconocerlos y respetarlos puede facilitar distintas actividades. Los reflejos condicionados. Hemos visto ya cómo funciona el cerebro a través de estimulaciones electromagnéticas y cómo produce ondas electromagnéticas de distintas características y cómo los dos hemisferios en que se divide el cerebro tienen diversas especializaciones. Organizado en áreas y centros ulteriormente especializados, este órgano tiene una estructura estratificada, donde cada estrato preside y activa funciones diversas. Pero su funcionamiento es aún más complejo y articulado. Al fisiólogo ruso Iván Pavlov, 1849 a 1936, debemos el descubrimiento de algunos mecanismos mentales que se hallan en la base del aprendizaje y de la adquisición de hábitos, los reflejos automáticos o condicionados. En esencia, estos reflejos nos permiten evitar un desgaste de energías físicas y mentales, puesto que permiten, en el plazo de 21 días, aprender y adquirir cualquier hábito, ya sea de tipo físico o mental. Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, ya sea una materia de estudio, una disciplina, un deporte, etc.,
Para aprender a practicarlo empleamos al principio una importante cantidad de energía mental, atención, y física, trabajo. En general, si el asunto nos interesa, continuamos de esta forma durante un cierto periodo de tiempo, hasta que nos hacemos hábiles, hasta que somos capaces. En ese punto, la energía psicofísica que empleamos en aquella actividad se ha reducido radicalmente respecto del comienzo. La atención es ahora mínima. Los gestos, o los procesos mentales, proceden automáticamente. Intentemos recordar por un momento la primera vez que montamos en bicicleta, o practicamos esquí, condujimos un coche, o repetimos las tablas de multiplicar. Al comienzo, nos llevaba tiempo, fatiga, atención y empeño. Luego, en general, cerca de las 3 semanas, nos encontrábamos haciendo lo mismo de una manera tranquila y con agilidad. Estos resultados no se deben tanto a la repetición, si bien esta es necesaria, sino más bien a un proceso mental específico, gracias al cual es suficiente un estímulo repetido, ligado a una acción física o mental, para producir una reacción. El cerebro memoriza la situación inicial y todo lo referente a ella. La repetición aumenta cantidad de memoria y esta, sumándose, produce en el plazo de 3 semanas, aproximadamente, una reacción automática, o sea, un hábito. Las sustancias que nutren el cerebro. Calcio, fósforo, magnesio, vitaminas y oxígeno son las principales sustancias necesarias para permitir un adecuado metabolismo cerebral. Al igual que cualquier otro órgano en las fases de actividad, el cerebro recibe una mayor cantidad de sangre durante el trabajo intelectual. Además, el cerebro es el órgano que recibe el mayor caudal circulatorio en 24 horas, registra el paso de 2.160 litros de sangre. Calcio y fósforo. El metabolismo cerebral está caracterizado sobre todo por intercambios entre estas dos sustancias, que poseen una función dinamizadora. La carencia de uno o de ambos elementos puede provocar serias dificultades, especialmente a las personas dedicadas a una actividad intelectual. Punzadas, nerviosismo e insomnio pueden ser síntomas de falta de calcio. Magnesio. Produce una función sedativa que contribuye a equilibrar la excitación y al mismo tiempo, es un elemento fundamental de los procesos mnemotécnicos. Según algunas teorías recientes, el magnesio desarrollaría una acción regeneradora en relación con las células neuronales. Contribuiría, por tanto, a mantener la juventud y la eficiencia. Pasando de los elementos a las sustancias químicas más complejas, el ácido glutámico desarrolla una función de importancia en el metabolismo cerebral. Además, se le llama generalmente aminoácido de la inteligencia, justamente porque tiene la propiedad de normalizar el funcionamiento de las células cerebrales, facilita la atención y el aprendizaje y, al igual que el magnesio, tiene un papel preferencial en los procesos mnemónicos. Algunas purinas y pirimidinas, como la guanina, la adenina, la timina y la citosina tienen funciones similares. Vitamina B1. Entre las vitaminas indispensables para el buen funcionamiento del cerebro, esta vitamina, y en general, el complejo vitamínico B, tiene una función de primer orden. La vitamina B1 asegura la transmisión del mensaje nervioso y su carencia provoca la producción, por parte del cerebro, de sustancias tóxicas que impiden algunos procesos mentales. Vitamina D. Es indispensable para la metabolización del calcio. Vitamina PP. Es vital para el funcionamiento del sistema nervioso. Su carencia provoca formas de desgarro y de depresión. Vitamina A. Estimula las funciones de la córnea y de la retina. Vitamina C. No parece tener influencia directa sobre los procesos cerebrales, pero está presente en gran cantidad en algunas zonas del cerebro. Ciertas formas de apatía, de fatiga,
de nerviosismo y de deficiencias de la memoria a menudo están causadas por desequilibrios alimentarios, degenerados hasta el punto de influir en el sistema nervioso. Una alimentación sana, correcta, equilibrada, rica en todas las sustancias esenciales por ende necesaria para un eficiente funcionamiento del cerebro. Sustancias necesarias para la actividad cerebral. Vitamina A. Se encuentra en leche, mantequilla, queso, hígado, huevos, hortalizas verdes, zanahorias. Es necesaria para los ojos, la piel y el crecimiento. Si falta, tenemos piel seca y rugosa, ceguera nocturna. Vitamina D. Se encuentra en leche, mantequilla, huevos, yema de huevo, aceite de hígado de bacalao, pescado azul. Favorece la fijación del calcio en los huesos. Si falta, tenemos raquitismo y fragilidad ósea. Vitamina C. Se encuentra en hortalizas verdes, espinacas, patatas, tomates, coles, pimientos, cítricos, melones, fresas. Favorece la absorción del hierro. Protege las células. Si falta, tenemos irritabilidad, cansancio e insomnio. Vitamina B1. Se encuentra en levadura de cerveza, legumbres, germen de cereales, patatas, harina integral, fruta. Es necesaria para la protección de los tejidos nerviosos. Si falta, tenemos fatiga, nerviosismo y debilidad. Vitamina B2. Se encuentra en leche, huevos, pescados, carne, cereales. Conserva los tejidos y la vista. Si falta, tenemos lesiones en la piel y en las mucosas. Vitamina B5. Se encuentra en yema de huevo, hortalizas verdes, levadura de cerveza, legumbres, hígado. Favorece la nutrición de los tejidos. Si falta, tenemos cansancio y dolor de cabeza. Vitamina B6. Se encuentra en cereales integrales, legumbres, patatas, huevos, carne. Protege las células, especialmente el tejido nervioso. Si falta, tenemos problemas nerviosos, náuseas, punzadas y anemia. Vitamina B12. Se encuentra en hígado, pescado, carne, huevos, leche, queso. Es necesaria para la formación de los glóbulos rojos. Si falta, tenemos anemia y problemas nerviosos. Vitamina PP. Se encuentra en carne, pescado, hígado, cereales, legumbres. Es necesaria para el metabolismo. Si falta, tenemos depresión, desgarro y debilidad. Calcio. Se encuentra en leche, lácteos, quesos, frutos secos. Necesario para la coagulación de la sangre y el metabolismo. Si falta, tenemos hemofilia. Hierro. Se encuentra en carne, crustáceos, espinacas. Indispensable para el metabolismo cerebral y algunas células musculares. Si falta, tenemos anemia y fatiga. Fósforo. Se encuentra en aceite de hígado de bacalao. Indispensable para el metabolismo cerebral. Si falta, tenemos escasa atención. Magnesio. Se encuentra en cereales, frutos secos, legumbres secas. Indispensable para el metabolismo cerebral. Si falta, tenemos excitabilidad. La respiración. Cada actividad intelectual comporta un acrecentamiento de la circulación cerebral. Esta aporta al cerebro, además de las sustancias nutritivas, otro elemento indispensable para la vida de las células, el oxígeno. Para las células neuronales, este elemento reviste mucha más importancia que para cualquier otra célula. Privadas de oxígeno, las neuronas pueden sufrir graves alteraciones. Su carencia también puede provocar desequilibrios en las facultades intelectuales,
especialmente en la memoria. En el hombre, 100 gramos de cerebro absorben entre 600 y 800 centímetros cúbicos de oxígeno por minuto, vehiculado en la sangre por el aparato circulatorio. Pero difícilmente nuestra respiración es tan amplia y completa como para llevar a todo el organismo la cantidad justa de oxígeno. Muy a menudo, en cambio, respiramos mal y sobre todo, poco. La tensión y el nerviosismo influyen de forma dañina también en nuestro ritmo respiratorio, lo que provoca con el tiempo una verdadera falta de oxigenación de los tejidos y de las células. Aprender a respirar convenientemente y dedicar al día algunos minutos a ejercicios de respiración profunda es suficiente para garantizar al organismo la cantidad correcta de oxígeno. Además, desde el punto de vista fisiológico, las ventajas de la respiración profunda no se limitan a una mejor oxigenación, sino que ayudan asimismo a regularizar la actividad cardíaca y estimulan los órganos de la digestión. En efecto, los nervios neumogástricos inervan los pulmones y alcanzan también el estómago, el intestino y el hígado. La mejor actividad pulmonar que se obtiene con la respiración profunda, mejora también, como reflejo, el funcionamiento del aparato digestivo. El movimiento de masaje que el ritmo respiratorio imprime a toda la caja torácica estimula delicadamente la mayor parte de las vísceras situadas por encima y por debajo del diafragma. Desde el punto de vista psicológico, la respiración profunda mejora la memoria, y aumenta la capacidad de atención y de concentración. Los efectos alcanzan también a la esfera emocional, permitiendo superar los estados de ansiedad o de excesiva emotividad. Los ejercicios de respiración profunda. Los ejercicios de respiración profunda pueden practicarse en cualquier momento del día, pero es muy útil realizarlos por la mañana, inmediatamente después de despertar, y por la noche, antes de dormirse. En este último caso, serán de gran utilidad para los que sufren dificultades para conciliar el sueño. Durante el día, detenerse algunos minutos para respirar a conciencia produce también el efecto de aclarar las ideas, recargar energías y estimular las emociones positivas. Está especialmente indicado realizar los ejercicios respiratorios al aire libre, cerca de árboles y plantas, pero esto no siempre es posible para quien vive en la ciudad, o durante la estación invernal. Los ejercicios de respiración pueden practicarse en el dormitorio, tomando antes la precaución de abrir las ventanas. Según la estación, habrá que adecuar el vestido a la temperatura. Cuando dedique algunos minutos, 3, 5, 8 minutos, a la respiración profunda en su habitación, tenga en cuenta lo siguiente. Pida a las personas que viven con usted que no lo molesten. Utilice un despertador para controlar el tiempo, los primeros días solo durante 3 minutos. Luego, aumente a 5 y, finalmente, a 8 minutos. Abra las ventanas antes de comenzar. Adecúe su vestimenta a la temperatura ambiente, o métase debajo de las mantas. Verifique que ninguna prenda le aprieta la cintura, ni cualquier otra parte del cuerpo. Ejercicios de respiración profunda. Acomódese de modo que esté completamente estirado, piernas extendidas y brazos a lo largo del cuerpo. Cierre los ojos y preste atención a su respiración. Escúchela durante algunos segundos sin modificarla. Póngase la mano derecha sobre el pecho y la izquierda sobre el vientre, mientras respira, escuche también los movimientos de su cuerpo. Luego, lentamente, inspire un poco más profundamente a través de la nariz, sin esforzarse. Deje que su cuerpo se abandone y expire completamente. Sin pausas, continúe inspirando por la nariz, sin esforzarse, y expire por la nariz, completamente, dejando que su cuerpo se relaje y se abandone. Continúe prestando atención a su respiración. A través de las manos apoyadas sobre su cuerpo, escuche el movimiento rítmico de su caja torácica y,
A medida que continúe respirando profundamente, haga descender su respiración hasta el vientre. Cada vez que inspire, el aire ensanchará ligeramente su tórax, luego, su caja diafragmática, y luego, el vientre. Inspire profundamente y expire completamente, relajándose. Espere todavía algunos minutos antes de abrir los ojos y levantarse. Podrá realizar este ejercicio mientras da un paseo o mientras practica una actividad física. Los resultados serán sorprendentes. Atención, mientras respira profundamente, podrá sentir algunas sensaciones físicas especiales, tales como mareos, modificación del ritmo cardíaco, hormigueos en las extremidades y en la cabeza. Si ello ocurriera, no se preocupe, son reacciones físicas normales ante el aumento del oxígeno en la sangre y en los órganos.